Regresamos a la receta médica de la Z. Queremos excusar a nuestro director, el doctor Héctor Guerrero Heredia, Pero ven acá, Domingo. Pero es que porque este hombrecito insiste, es, Se la busca. se la está, busca. está en entrenamiento en el viejo continente. A tu director, arréglalo. A tu Nuestro director, director no el se tuyo. está de A mí no nuevo me dirige, a mí nada más me actualizando, dirige don actualizando en Willy lo que es Rodríguez y don Bienvenido Rodríguez. eh, Héctor es un, Un ¿cómo que le par, dice? un par. No, Héctor es un, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice la frase? Este es un, bueno, igual que yo, igual que yo. mientras tú buscas Un la par. frase, ¿Eh? nuestro director Alto es jobo, ¿cómo es? Un chivito alto es jobo, se está entrenando de como yo. nuevo, y por eso cuando usted escucha al doctor Guerrero que se mete en diferentes temas, es justamente porque permanentemente está actualizándose en el primer mundo. ¿Cuánto te da Héctor a ti? Su amistad. Oye, ¿Eh? oye, oye. Me quedó bien Te esa, deja ¿verdad? caer algo ahí. Me quedó bien eso. Lambón. Vamos a hablar. ¿De qué vamos? ¿Para dónde vamos? Mira, Cuénteme. tú Sí, sabes que Héctor está en un entrenamiento, estará toda esta semana Así fuera. es. Héctor es de los médicos psiquiatras que más actualizaciones asiste. Casi todos Ujú. ellos están muy actualizados generalmente, pero indudablemente ese parte de la responsabilidad profesional que tienen los médicos, Sí, mantenerse señor. actualizados para poder Sí, estar al señor. día y poder brindar el mejor servicio a los pacientes. ¿De qué vamos a hablar hoy, jóvenes? la intersexualidad. Intersexualidad. Ajá. Tú Eh, sabes que los activistas LGTB hacen una labor social importante porque defienden derechos, pero también a veces intentan aclarar las cosas y lo que hacen es confundirla más. Cuando las evidencias científicas van en contra de muchas de esas cosas que plantean sectores de ese lado. Hay una bióloga colombiana que es Josefina Cano. Ella tiene un blog famoso que se llama Cierta Ciencia. Entonces ella lo que hace es, ella es genetista también, vive en Nueva York, y lo que hace es difundir noticias científicas que tengan que ver con su área. Entonces han salido una serie de artículos de reputados científicos norteamericanos hablando sobre el tema. Entonces ella titula la información inicial, sexo y género no son binarios. sí, bueno. Sexo y género no son binarios. Binario, Eladio, quiere decir cuando una cosa se acomoda, compagina con otra. Ujú. Como por ejemplo en el lenguaje de la computadora, 0 y 1. Entonces, yo le tengo a Mario una serie de preguntas porque hay una activista LGTB norteamericana, Alicia Roth-Weigel, que ella cuenta su historia, lo que le pasó. Cuando ella era niña, cuando ella era una niña, descubrieron que ella tenía gónadas, o sea, tenía Testículos. testículos en vez de ovarios, Ajá. y que el médico decidió hacerle una cirugía para eliminarle los ovarios y, y que ella fuera lo que quería la familia, una O niña. sea, eliminarle los testículos que habían crecido. Uh-huh. Ok. Ese es un caso de intersexualidad, un caso en el que tú presentas, por ejemplo, todas las características físicas de hombre, Ujú. pero tú tienes órganos sexuales femeninos. Pero también existe un sexo cerebral, una definición cerebral que también ocurre en animales y puede tener una manifestación física contraria a ese sexo cerebral. Pero también existe el sexo cromosómico. Los varones nacen con un cromosoma X y un cromosoma Y. Las mujeres nacen con dos cromosomas X.
Entonces puede resultar que un varón en apariencia puede tener 2 cromosomas X. Sí, pero la intersexualidad muchas veces es genético. Son Yo tengo un caso en mi como curso. tú lo acabas de decir, alteraciones cromosómicas son casos muy esporádicos, muy aislados, donde puede haber ambigüedad genital y otras cosas. Pero ¿y Alteración, cómo se da eso, Mario, de que de repente tiene testículos, pero en el crecimiento aparece vagina? O sea, no, no, cómo? mira lo que A ver, sucede. ¿cómo eso? Wow, hoy voy forzado con toda esta llamada. La genitalidad deriva de un origen común. O sea, lo que determina genéticamente el sexo en los seres humanos es el cromosoma. Los seres humanos tienen 44 cromosomas y 2 cromosomas sexuales. O sea, la carga cromosómica de todos los seres humanos es 46 cromosomas. Si la mujer siempre aporta un cromosoma sexual y el hombre siempre aporta un cromosoma sexual. Ujú. O sea, ¿El de la mujer cuál es? las células sexuales en el hombre y la mujer tienen la mitad de la información cromosómica que Ujú. las células somáticas, que las células del cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando el óvulo se encuentre con el espermatozoide, se determine el sexo. Por tanto, el óvulo siempre es un receptor X. Y los espermatozoides pueden ser X o Y. O sea, X, Y. Si un O sea, espermatozoide Y. X, exacto, Y, un espermatozoide X se une al óvulo X, entonces tenemos un individuo XX, por tanto será hembra. Un espermatozoide Y o Y Ajá. se une al espermatozoide X, perdón, al óvulo X, será entonces XY. Y XY es varón. Ahora, Pero tradúceme todo eso para que... Está claro, ¿Está claro? sí, esa es la determinación cromosómica. esa es la del determinación sexo, cromosómica genética, que el gen es el SRY. exacto, que tiene el, el cromosoma Y, tiene una zona que es el que determina el desarrollo testicular. Entonces, ¿qué pasa? Oh, ok. Desde el punto de vista embrionario, tenemos las gónadas. Y las gónadas es igual en el varón y en la hembra en las primeras semanas del desarrollo, porque hay un periodo de indiferenciación gonadal. Alrededor de O sea la que- sexta dice aquí, se empieza a usar esa definición. Exacto. O sea, que tú en algún momento fuiste hembra. No, nunca he sido hembra y No. nunca seré hembra. Perdón. Yo siempre, desde mi fertilización... Pero tú dices que es Atiende. indefinido. desvíe la No, cosa. atiéndeme, Eladio. Pero Desde- venga acá, déjeme preguntar, ¿qué le pasa al Domingo Él está Carrasco? hoy Tu ruido, desacatado. lo que tú Sí. introduces. A ver, Desde mi, tú produces Atiende, ruido. atiende. desde mi fecundación, yo soy varón y siempre seré varón. ¿Ok? Ok, Tú naces y siempre serás lo que naces. ok. Y mueres. Y mueres siendo lo que naces. Ok. Nadie puede cambiar que un hombre pase a ser una mujer genéticamente. Tú puedes parecer una mujer. Puedes hacer modificaciones corporales para que te parezca una mujer. Interesante. Te puedes poner implantes mamarios, puedes ponerte glúteo, Por puedes eso modificar, cromosoma. puedes modificar la voz, puedes hacer lo que tú quieras y podrías quitarte tus genitales masculinos y hacer un canal vaginal, pero seguirás, o sea, genéticamente O seguirás sea, siendo esos un hombre. cromosomas siguen ahí como Por eso hombre. una Claro. cosa es el sexo biológico y otra cosa son los géneros que ya se han adicionado Discutido, para sí. poder hablar de estas cosas. Entonces, Por eso es correcto cuando ellos dicen, yo soy una mujer atrapada En en el cuerpo de un varón hombre. y viceversa. bueno, eso son otras cosas. Ustedes como psicólogos establecerán eso. Entonces, ¿qué pasa? El útero se forma de 2 conductos que se llaman conductos paramesonéfricos que van de la parte donde se va a formar el riñón hasta la parte donde se forma el útero. Ok. Y esos 2 conductos se fusionan en la parte más inferior y forman en la mujer, porque tiene la determinación genética, el útero y las trompas de falopio y el tercio superior de la vagina. Ujú. Entonces, en el varón no se forma el útero y sí forma parte de los conductos
que desemboca la pipí en los seres humanos. Entonces, los escrotos en la mujer, en el varón, es homólogo a Los labios mayores. los labios mayores de la mujer. El pene es el homólogo al clítoris. El clítoris es un falo, es un pene que no creció. Pero Pero que es es de la mismo- mujer. Es el mismo origen. O sea, el pene en el hombre y el clítoris en la mujer es el mismo origen, las mismas terminaciones, Sí. todo. Ándale. Entonces, una, una falla cromosómica que aporte, en vez de aportar un cromosoma Y, te aporta un XY, entonces ya tú tienes una alteración numérica cromosómica sexual que ocasiona ciertas condiciones. Por eso es que hay intersexualidad por alteraciones cromosómicas Ok. y hay intersexualidad por el uso de ciertos medicamentos durante la gestación o por el desarrollo de algunas tumoraciones, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, que es productora de andrógenos. Esas son las etiologías que tú estás Sí, explicando. o sea, puede existir alteraciones en el desarrollo genital que se asocia a la intersexualidad, que Ok. son dos cosas, son cosas completamente diferentes a los temas que se han discutido anteriormente, Domingo. Mm. No sé por dónde tú andas. No, por ahí mismo. Por ejemplo, dicen los investigadores que la intersexualidad se acelera en la adolescencia y que eso es responsable de muchísimos trastornos mentales como depresión y que inclusive en esos casos, yo siempre he oído eso, que los hermafroditas, cuando son hombres que después se desarrolla como mujer, hay una alta tasa de suicidio. Por su no aceptación. Bueno, lo que pasa es que una de las finalidades, cuando hay ambigüedad genital, desde las primeras consultas pediátricas, es determinar el sexo del bebé. Ujú. ¿Por qué? Porque tú puedes criar de una forma y después expresarse de otra forma. Entonces tú estás criando posiblemente un varoncito, Que es una hembrita. una hembrita que es un varoncito. Ok. Entonces, en la etapa más adulta comienzan a expresarse ya cambios Ay. y entonces hay una discrepancia entre lo que se creía ser y cómo lo crearon y lo que ya la parte biológica le está pidiendo. Entonces, son cosas muy serias. Pero me interesaría que tú me Pero repitieras. esto es minoría, Claro. estos son fallos muy estadísticamente muy pequeños que Lo que pasa es que aunque sean pequeños, en la comunidad donde ocurre tiene un impacto. Sí. La gente se fija mucho. Los estudios de psicología diferencial han determinado, y también con el caso del falso hermafroditismo de Salinas, que no es lo mismo pasar que haberte criado como hembra, como varón, y después resultar ser Ujú. hembra, que es menos traumático, o prácticamente no es traumático, cuando pasa, te crían como hembra y después se desarrollan los genitales como de varón. ¿Qué tú crees de esa diferencia? El impacto social, o qué, porque se aceptan, es fácilmente No es aceptable. increíble. Es fácilmente aceptable pasar de hembra a varón, pero es traumático pasar de varón a hembra. fíjate, ya me están llamando algunos amigos, colegas que están escuchando el programa. Desde Santiago me está llamando Ascanio Bencosme y ojalá Ascanio nos llame porque veo que tiene derecho, tiene deseo de participar. Dice, Mario, el caso que presentan es el caso, bueno, aquí está, me está llamando. Ascanio, te voy a poner directo desde mi celular. Cuéntanos, Ascanio. No, perfecto, muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes y a los amigos oyentes. Realmente te escribí, no necesariamente para que me pusiera en línea, pero bueno, aquí estamos. Realmente el caso que ustedes están mencionando es lo que conocemos en medicina, síndrome de testículo feminizante. O sea, no es que es un tercer sexo o como que a veces quieren vender, que son X cantidad de número de género. No, esto es un problema genético, hormonal, en donde hubo una mala respuesta al estímulo de los testículos
o hay un exceso en el estímulo de los pocos estrógenos que se tienen, porque este caso es un hombre, o sea, es masculino. Pero los testículos no son estimulados lo suficiente, de hecho no bajan, se quedan en lo que serían en este caso los labios mayores o se quedan dentro del abdomen. Y en el caso de por qué la cirugía, por qué a esta supuesta joven, que no es una joven, sino es un varón, le extirparon esos testículos, esos órganos que estaban en el abdomen, es por la alta tasa de probabilidad de que hagan un cáncer en esos testículos que quedaron dentro del abdomen. O sea que es una condición médica, hormonal, y que en este caso se toma una conducta no para convertirlo definitivamente en un sexo u otro, sino es porque real y efectivamente hay que hacerlo. ¿Cómo debemos tratar estas intersexualidades genéticas? ¿Cuál es el sexo que debe prevalecer en estos casos? Bueno, Mario, ya es una situación compleja en donde tiene que ser multidisciplinario el tema, la discusión, porque si le extirpa los testículos, ya los andrógenos... No tiene hormonas masculinas y de hecho en este caso tiene genitales externos femeninos, pero genéticamente es masculino. Entonces, o sea, es un varón con expresión de genitales femeninos, que además tuvimos que extirpar los testículos porque un testículo en pelvis o en abdomen tiene una alta posibilidad de transformarse en cáncer que posiblemente se trate como una hembrita. Exacto, pero cuando le haces un cariotipo es XY, es masculino. Entonces te pongo una anécdota de una pareja que vi. La pareja que llega buscando embarazo. Entonces, realmente el hombre muy molesto porque ha tenido múltiples mujeres y múltiples hijos en la calle, pero con su mujer, con la que está casado, no ha tenido hijos. Maltrata a su mujer porque no le sirve, vamos a decirlo así. Cuando uno comienza el proceso de investigación, se determina que no es mujer, que es un hombre, es un síndrome de testículo feminizante. ¿Cómo tú le dices a ese esposo, macho, masculino, varón, machista, que se ha estado acostando con un hombre toda su vida? Wow. Y por eso es que no sale embarazada. Sí. Dime, es un asunto muy difícil, o sea, es complicado el tema realmente. Sin embargo, tenemos otras fallas cromosómicas sexuales, por ejemplo, el síndrome de Turner, que Exacto. es una hembrita genéticamente, pero le falta uno de los cromosomas, es X0, o sea, no tiene el cromosoma Y lo que llamamos disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal, que no es una intersexualidad. O tenemos el síndrome de Klinefelter, donde puede haber cromosomas X de más. Así es. Sin embargo, su expresión física en este individuo sigue siendo de varón, aunque es un varón que no desarrolla los genitales masculinos y posiblemente tenga problemas de infertilidad también. Así es, pero son disgenesias gonadales. Son problemas genéticos, fallas, por decirlo así, de la naturaleza a la hora de la distribución de los cromosomas. Pero de ahí a que se quieran vender la idea de que hay tantos géneros como se quieran inventar, realmente eso es una, como dirían en buen mexicano, es una jalada. ¿Tú estás de acuerdo como ginecólogo que solamente hay dos sexos, varón y hembra? Claro. Efectivamente. Definitivamente que sí. Bueno. En eso estamos de acuerdo. Vámonos a una pausa. Gracias, Canio Bencosme. Estimado. Okay.